Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos en un día más de este entrenamiento continuo de México contra el COVID. Como ustedes bien saben, los días jueves son destinados para la salud mental. El doctor Javier está por incorporarse con nosotros. Mientras eso pasa, nosotros vamos a empezar. Y tengo el gusto de presentar el día de hoy a la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Ella es psiquiatra, psicogeriatra, maestra en ciencias, y ella es la directora de vinculación en la CONADIC, que como ustedes saben es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Doctora, le damos la bienvenida para que usted pueda empezar con su presentación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema que parecería muy como lógico y bastante actual, que son los derechos humanos y el estigma. Cuando hablamos de derechos humanos, y si alguno de nosotros nos preguntan que si alguien no es merecedor de derechos humanos, todos diríamos, no, pues no. Y si nos preguntan si es adecuado estigmatizar a alguna persona por su condición física, mental, social, cultural o étnica, pues también diríamos, pues no, eso no es adecuado. Sin embargo, pasa mucho porque tiene que ver con las estructuras sociales y con toda la estructura de aprendizaje que hemos tenido. Es muy importante poder hacernos conscientes de estas situaciones para poder modificarlas y entonces dar a nuestras pacientes, a nuestra población, un adecuado servicio con sus derechos humanos íntegros y sin estigma. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos. Bueno, ¿qué es esto de los derechos humanos? La Carta Universal de la Declaración de Derechos Humanos fue elaborada por un montón de representantes en las regiones de todo el mundo desde 1948. Es un ideal, lo sabemos que no tenemos acceso a todos los derechos en todas las ciudades, en todos los países, en todas las poblaciones del mundo, pero es el ideal al que queremos llegar como humanidad para poder tener igualdad entre todos. Esta declaración establece que los derechos fundamentales deben protegerse en todo el mundo y actualmente se ha traducido a 500 idiomas. Y vamos a ver cuáles son los derechos que todos deberíamos de tener. Todos deberíamos de ser libres e iguales. Todas las personas del mundo deberían de tener estos derechos. Tener derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, a no ser sometido a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección contra la discriminación, a tener un recurso efectivo ante los tribunales, a no ser detenidos ni desterrados ni presos arbitrariamente, a tener un tribunal independiente e imparcial, a ser presuntamente inocentes, a la privacidad, a la honra y a la reputación, a la libre circulación y a elegir libremente nuestra residencia, al asilo en cualquier país, a tener una nacionalidad y cambiar de nacionalidad si así lo quisiéramos, a un matrimonio libre y a la protección de la familia, a la propiedad individual y colectiva, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión y asociación, a la libertad de participar directa o indirectamente en el gobierno de nuestro país, a la seguridad social, al trabajo y la protección contra el desempleo, al descanso y al disfrute del tiempo libre, a la alimentación, la vivienda, la asistencia médica, el vestido y todos los servicios sociales básicos, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, a tomar parte en la vida cultural de la comunidad, a un orden social que garantice los derechos de esta carta y todas las personas tenemos deberes con respecto a la comunidad para que se hagan cumplir estos derechos, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, por eso decimos que es utópico para todas las poblaciones. Sin embargo, la aspiración de todos los países, o al menos de los países miembros, es que esto pase en nuestras poblaciones. Y si bien los derechos en diferentes culturas y en diferentes comunidades se pueden dar, hay ciertas poblaciones dentro de las mismas poblaciones que ven más vulnerados sus derechos que otras personas.
y alguien que ve más vulnerados sus derechos que otras personas son las personas con padecimientos mentales. ¿Por qué pasa esto? Por algo que se llama estigma. Voy a ver la definición de salud mental. Todos queremos tener salud mental. De hecho, no es un tema que ahora está como muy de moda, ¿no? Vamos a cuidar nuestra salud mental. Pero, ¿qué es la salud mental? Así como la salud no solo es la ausencia de enfermedad, tiene que ver con el bienestar biopsicosocial, lo cual lo convierte en un rubro donde muchas instancias y muchos servicios y muchos órdenes de gobierno y mucha participación comunitaria es necesaria. Para hablar de salud mental estamos hablando de un equilibrio emocional, cognitivo y conductual. Pero ese equilibrio tiene que permitir que el individuo se desenvuelva de una manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de bienestar y calidad de vida. Es decir, este equilibrio emocional, cognitivo y conductual que yo tengo me tiene que ayudar para poder aportar a mi comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, está bien bonita la definición, pero cuando hablamos de no tener salud mental y cuando hablamos de ya tener un padecimiento mental, entonces nuestro imaginario cambia, ¿no? Todos aspiramos a tener una salud mental y no tener una salud mental no forzosamente implica tener un padecimiento mental, porque puedo tener épocas de mi vida donde esté sometido a estresores y que a lo mejor mi equilibrio emocional no esté al 100% o cognitivo o conductual o mi forma de aporte a la comunidad no sea de forma íntegra, pero no tengo un padecimiento mental. Pero cuando hablamos de enfermedad mental, entonces el imaginario, no solamente de las personas, nosotros como prestadores de servicios de la salud pública, cambia considerablemente. Cuando hablamos de enfermedad mental o de una persona que antes le decíamos enfermo mental, entonces estamos hablando de otra cosa. A nadie nos gusta que nos digan que somos enfermos mentales, porque el imaginario va hacia situaciones donde está envuelta el no tener la razón, el ser personas violentas, en ser personas no deseadas, cuando en realidad la mayor parte de los padecimientos mentales son muy comunes. 3 de cada 10 personas vamos a tener un padecimiento mental. Depresión y ansiedad son los más comunes. Levanten su manita quien ha tenido un episodio depresivo en su vida. La mayor parte de nosotros aquí lo hemos tenido o muchos lo vamos a tener. Y es como cualquier padecimiento. ¿Qué es una enfermedad o trastorno mental? Es una alteración de tipo emocional, cognitivo y del comportamiento, aludiendo a la definición de salud mental, en el que están alterados los procesos psicológicos básicos como emoción, motivación, cognición, conciencia, la conducta, la percepción, las sensaciones, el aprendizaje y el lenguaje. Pero además, todos estos procesos que están modificados dificultan la adaptación al entorno cultural y social en el que se vive, pero además crea alguna forma de malestar subjetivo. Entonces, un padecimiento mental es una enfermedad del cerebro que se manifiesta con alteraciones emocionales, cognitivas y del comportamiento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una depresión, pues tiene alteraciones emocionales, ¿no? Porque me siento triste, tengo ganas de llorar, tiene manifestaciones cognitivas como que yo puedo llegar a pensar que no soy suficiente, que no tengo un motivo para vivir, o del comportamiento, a lo mejor ya no quiero bañarme, ya no quiero peinarme, estoy desalineada porque el padecimiento mental hace que tenga esa sintomatología. Y eso me crea un malestar subjetivo que se puede medir a través de escalas clínicas, pero no a través de estudios clínicos, como sería en el caso de la diabetes. Y bueno, entonces, está el concepto de salud mental, el concepto de enfermedad mental, que ya vimos que, o sea, nos causa como, cuando hablamos de salud mental, siempre pensamos en un estado zen, de yoga, de meditación, de paz y tranquilidad, y cuando nos dicen el concepto de enfermedad mental, entonces ya pensamos en algo completamente distinto. Y eso nos lleva a que la visión de los derechos humanos en el grupo de personas que tienen algún padecimiento mental sea algo que ha estado muy en el ojo de las asociaciones que protegen a los pacientes con algún padecimiento mental. Derivado de la Carta de Derechos Humanos, hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Que dice que hay que promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones iguales de todos los derechos humanos, libertades fundamentales
de todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. En realidad está contenida de lo que ya habíamos dicho, pero finalmente como hay una falta a los derechos humanos de esta población, entonces se tienen que hacer como reiteraciones de que todos somos iguales y todos debemos de tener los mismos derechos, aun cuando tengas una discapacidad. ¿Y por qué estamos hablando de discapacidad? Bueno, la discapacidad es el resultado de la interacción de las personas con alguna deficiencia y las barreras en su entorno. Y pueden ser deficiencias físicas, que es lo que más vemos, y de hecho para lo que más hemos estado como preparados más o menos en la parte estructural y de poder hablar de esto, intelectual, sensorialmente y psicosocialmente. Es decir, si una persona tiene una alteración de forma que la lleve a tener una deficiencia para la interrelación con su medio, como es en el caso de muchos padecimientos mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar, en pacientes que tienen psicosis crónicas, en pacientes con demencia o Alzheimer, entonces estamos hablando de que hay una discapacidad, porque hay barreras sociales, físicas y actitudinales que atender, ¿sale? Entonces, quien ha abordado mucho este tipo de barreras que se presentan en las personas con discapacidades psicosociales han sido las asociaciones civiles, ONGs y familias de estas personas. ¿Y qué son las actitudes sociales? Porque las actitudes sociales las tenemos todos. A veces pensamos, en México es muy común decir, yo no discrimino, ¿no? Yo no soy racista, soy clasista, pero yo no soy racista. Bueno, el estigma y las preconcepciones que nosotros tenemos de las personas por sus características físicas, cognitivas, raciales, etcétera, está en todos nosotros y solo va modificándose cuando vamos viéndolo de cerca. Entonces, las actitudes sociales hacia las personas con enfermedades mentales es algo que se ha estado revisando mucho. ¿Por qué? Porque la conceptualización de la enfermedad mental a lo largo de la historia ha hecho que estén segmentados del resto de la salud, que no veamos personas con padecimientos mentales en el primer nivel de atención. Y entonces son personas que el derecho a la salud se ve vulnerado porque no los vemos en el primer nivel de atención. Personas que tienen no solo esquizofrenia, trastorno bipolar, si un paciente llega a contarnos que está triste y con ganas de llorar y que ha pensado que se quiere quitar la vida, entonces ya no lo vemos en nuestra consulta, lo tiene que ver un especialista, cuando en realidad es parte de las situaciones que se podrían manejar en el primer nivel de atención con mucho éxito antes de que estén complicadas y tengan que llegar a un tercer nivel de atención. Entonces, toda esta serie de concepciones o de actitudes sociales que hay desde la comunidad hasta los servicios son un factor negativo que tienen repercusiones complejas en la atención de personas que han tenido algún padecimiento mental. Vamos a ver qué es el estigma. El estigma es un atributo profundamente desacreditador. Esto es algo subjetivo porque desacreditador va a depender de mi formación, de cómo me educaron y de lo que yo piense que es desacreditador. Y como resultado de esta característica o rasgo se relaciona en la conciencia social un estereotipo negativo hacia la persona. ¿Y cuáles son estas marcas o estigmas? Por eso se llaman así. Derivan de defectos físicos, derivan de defectos de carácter, por ejemplo, el pensar que alguien es débil, porque a lo mejor tiene actitudes que socialmente se consideran como no fuertes o no de hombres, o factores étnicos y tribales, como poblaciones indígenas o las poblaciones afrodescendientes, que es muy común en el país y que, como les decía, México, la mayor parte de los mexicanos dicen, yo no estigmatizo o yo no discrimino por razones étnicas, ¿no? Yo he escuchado a muchos que dicen, yo soy clasista, pero no, sí discriminamos por factores étnicos de forma muy importante. Y esta clasificación, tiene que actualizarse. Estamos hablando entonces que podemos discriminar o marcar a alguien por sus rasgos físicos, psicológicos o socioculturales. Y que además regularmente se dan todos, o pueden darse más en la misma persona. Por ejemplo, una mujer que se dedica a la prostitución, que además es madre soltera, que además es indígena, y que además es homosexual, puede recibir una cantidad importante de
atributos que la gente considera como desacreditadores que van a desencadenar en una serie de actitudes. ¿Y cuáles son estas actitudes? ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos con que tenemos actitudes negativas hacia las personas que estigmatizamos? Bueno, cuando tenemos actitudes negativas son cognitivas, es decir, lo que yo pienso de esta persona por los atributos físicos que tiene. Los afectivos, cómo me siento yo hacia esta persona. Entonces, me siento enojado, molesto, me cae mal, o le tengo lástima. Y los conductuales, ¿qué hago yo con ese afecto y con esa cognición? Me alejo, lo trato mal. Entonces, tenemos varios componentes. Y esto va a depender de si nosotros, y lo que tiene que ver mucho con el componente educativo y social donde hemos crecido, que tiene que ver con si pensamos que algo es bueno o malo, deseable o indeseable, bonito, feo, aproximable o rechazable, ¿no? Y así tenemos que revisar tres definiciones. O sea, para que haya estigma tiene que haber, crea tres situaciones distintas. Una son los estereotipos, que son los conjuntos de creencias, muchas veces erróneas, que la mayoría de la población mantiene relación con determinado grupo social. Y estas creencias condicionan la percepción, el recuerdo y la valoración de muchas de sus características. Es decir, tenemos estereotipos sobre el darketo, sobre el hippie, sobre la persona indígena, ¿no? Y tan es así que se crean imágenes icónicas al respecto, ¿no? Un ejemplo de un estereotipo es la imagen de la India María, ¿no? Es el estereotipo de la mujer indígena, inocente, que todo el mundo se aprovecha de ella, que siempre tiene como esta ropa típica. Eso es un estereotipo, pero se acompaña de un prejuicio, aunque digamos, pues sí, nosotros fue un personaje entrañable para México con el que nosotros crecimos, eso no le quita que sea un estereotipo y que tenga prejuicios alrededor, que son predisposiciones emocionales regularmente negativas, que la mayoría experimenta con respecto a los miembros de este grupo. Entonces, ¿cuál es el prejuicio? Voy a regresar al mismo estereotipo de la mujer indígena que en este personaje icónico, ¿no? El prejuicio es que, bueno, si es una mujer indígena, probablemente no sea educada, probablemente sea inocente, probablemente me pueda aprovechar de ella, probablemente ella se dedique a actitudes del hogar. Y eso causa acciones o discriminación, que son acciones negativas o positivas que habitualmente es medida en términos de distancia social deseada. ¿Y a qué se refiere con positivas? O sea, puede haber discriminación en el momento en el que yo le tenga lástima a una persona y entonces la voy a tratar con condescendencia, ¿sale? Entonces, bueno, es importante ver estas definiciones porque se presentan regularmente juntas. Los estereotipos se presentan con prejuicios y se presentan con discriminación regularmente. Y esto nosotros lo llevamos a la práctica clínica, ¿no? O sea, nos tardamos menos en explicarle a una mujer que creemos que no va a entender o a un señor que creemos que no va a entender. ¿Para qué le explico si de todas formas no va a entender? Si de todas formas es evidente que no tiene la educación suficiente para entenderme. ¿Para qué le digo que ella deje de estar de embarazarse si no me va a entender? Eso tiene que ver con los estereotipos, con los prejuicios y con la discriminación que nosotros tenemos hacia nuestros pacientes o hacia las personas usuarias del sistema de salud y que tiene que ver con todo un contexto en el que hemos crecido. Entonces, cuando nosotros lo revisamos en nosotros mismos y lo revisamos, podemos justamente ver cuáles son los estereotipos que yo estoy creando, los prejuicios y las formas de discriminación que tenemos. ¿Cuáles son las etapas del proceso de estigmatización? Bueno, en este caso específico que estamos hablando de problemas con salud mental, entonces hay este tipo de actitudes, como ya les dije, estereotipos, prejuicios y discriminación, y el estigma que tiene el público hacia estas poblaciones o hacia estas personas, pero también está el autoestigma, o sea, si yo ya sé que soy una persona que los demás me ven como menos, como que no valgo, como que no tengo por qué entrar a esta tienda, pues entonces yo me voy a sentir desmoralizada, yo me voy a aislar y voy a lo mejor no aprovechar las oportunidades que hay justamente por este
autoestigma. Y eso causa exclusión social. Causa exclusión social no solamente individual, ¿no? Causa exclusión social de los sistemas económicos por no poder acceder a servicios que podría tener sociales, políticos y culturales. Entonces, hay un sistema que ya lo bloquea y además nosotros mismos, como personas estigmatizadas, podemos no acceder a esos servicios. Y les voy a dar como un ejemplo de los componentes, tanto estereotipo, prejuicio y discriminación, en el estigma público como en el autoestigma. Por ejemplo, un estereotipo en pacientes con padecimientos mentales o creencias negativas sobre estas personas que tienen algún padecimiento mental es que son peligrosos, que son incompetentes, es decir, que no se pueden hacer cargo de ellos mismos o que no tienen la voluntad suficiente para hacerlo mejor. Eso es evidente cuando le decimos a un paciente con depresión que le eche ganas. Eso implica que nosotros estamos pensando que el paciente está deprimido porque quiere y que si le echara tantitas ganitas dejaría de estar deprimido. Cuando no estamos viendo que la depresión tiene un componente biológico, neurobiológico totalmente determinado que requiere tratamiento farmacológico y psicoterapéutico y de apoyo psicosocial integral, ¿no? Pero el paciente también que va a pensar, pues sí, tal vez soy peligroso, tal vez sí no le estoy echando suficientes ganas, tal vez sí no soy competente para hacer mi trabajo. Y entonces eso, lo que lo dice la gente, lo refuerzo en esta depresión. Entonces existen estereotipos hacia las personas con padecimientos mentales que limitan el acceso que ellos pueden tener a los servicios. Los prejuicios es la conformidad con las creencias o reacciones emocionales. Por ejemplo, tener miedo o tener enojo hacia este tipo de pacientes. Y los pacientes pueden tener baja autoestima, desconfianza sobre la propia capacidad o vergüenza por estar enfermo, ¿no? No es tan frecuente, si llega a pasar, que un paciente que es diagnosticado con diabetes sienta vergüenza por tener diabetes, ¿no? O sea, que si te preguntan en la entrevista de trabajo qué padecimientos tienes, dices, pues soy diabético y tomo metformina cada 12 horas. Pero es poco probable que tú digas, pues tengo depresión, porque a lo mejor van a pensar esto, que soy un enfermo mental, que estoy loco, que no tengo capacidad, que soy peligroso, que no voy a ser eficiente en el trabajo. Entonces, probablemente yo no lo diga. Y entonces esto desencadena en discriminación, que es el comportamiento hacia las personas con algún padecimiento mental. Rechazo, negativa a emplear o alojar o negativa a ayudar. Esto es muy común, por ejemplo, en las personas con algún trastorno por dependencia a sustancias, donde le atribuimos una parte volitiva importante, como si las personas con una dependencia a sustancias o adicción pudieran dejar de consumir cuando ellos quieren. Y esto hace que nosotros no queramos ayudar porque es porque ellos quieren, o sea, toma porque él quiere, se siente mal porque él quiere, escucha o no va a trabajar porque él quiere, ¿no? Y también, evidentemente, en las mismas personas, esto implica que haya una falta de aprovechamiento de oportunidades, de alojamiento o no busquen ayuda. ¿Para qué voy a buscar ayuda si cuando vaya a buscar ayuda no me va a hacer dada, ¿no? O sea, me van a decir que le eche ganas, que me inyecte una vitamina B para que ahora sí tenga energía, me van a decir que no hay forma de, que me pueden enviar al hospital más cercano a mi comunidad, que está a 4 horas, pero no hay forma de ayudarme, entonces, pues ¿para qué? ¿Sale? Entonces, es importante poder ir diferenciando o viendo cuáles son los estereotipos que nosotros tenemos hacia todas las poblaciones que vemos. Yo estoy hablando específicamente y abogando por la parte de salud mental, pero eso nos pasa con todas las poblaciones y con todos los conjuntos de personas que tenemos estereotipadas, con las personas con padecimiento mental, con las personas con algún otro tipo de discapacidad física, sensorial, con las personas de alguna población en específico, con las minorías sexuales. Entonces, los estereotipos nos llevan a tener prejuicios y nos llevan a tener actos de discriminación en el que nosotros hacemos que se vulneren los derechos humanos de estas personas o se vulneran nuestros propios derechos, porque también podemos ser víctimas de estereotipo, de prejuicio y de discriminación. En la pandemia, pues nos pasó como personal de salud, ¿no? Entonces, también podemos estar en esa parte y también el hecho de sentirnos estereotipados con prejuicio y siendo discriminados nos puede llevar a un autoestigma que no nos deje ejercer nuestros derechos humanos. Y bueno,
les decía, o sea, cuando hablamos de salud mental, hablamos así de estar zen y de todo bonito y padre, pero cuando decimos enfermedad mental, nuestro imaginario se va hacia un padecimiento mental grave. Y esto es complicado porque si yo digo enfermedad mental, entonces es poco probable que un paciente que no tenga un padecimiento mental grave, y también el que lo tiene, pida ayuda. Se hace como una generalización de todas las personas que tienen padecimientos mentales. En el imaginario, una enfermedad mental está considerado o está relacionado con conductas antisociales, por ejemplo, violencia. ¿Sabían que es más probable que una persona ejerza violencia a mayor normalidad en sus funciones cognitivas, emocionales y psicológicas? De las personas que tienen algún padecimiento mental grave, menos del 5% tienen síntomas violentos. Sin embargo, en el imaginario social, así lo es, ¿no? O sea, un paciente con esquizofrenia o con psicótico seguro va a estar agitado, seguro va a ser agresivo, pero no solo se transpola a eso. O sea, si llega un paciente o una paciente con nosotros que dice, es que tengo una crisis de pánico, pues entonces es de, ay, la señora, pues cálmese, no es nada, ¿no? El que siempre llega pensando que se está infartando y le hacemos el electro y resulta que no es nada, pues, ay, no es nada, señora, solamente es exageración. Entonces, este imaginario de la enfermedad mental como un conjunto de personas violentas que no tienen volición, que no le echan ganas, nos lleva a generalizar lo que está pasando. Y algo muy importante, una de las situaciones donde lo vemos mucho, como decía hace rato, es el consumo de sustancias psicoactivas. Tanto el consumo perjudicial como ya un trastorno por dependencia que requiere una atención especializada, el estigma es tan grande que pensamos que no requieren ayuda o no la merecen o no son dignos de merecer esta ayuda. No lo vemos como un problema de salud mental y con menos como un problema de salud pública, sino como un problema moral, que como la gente se lo buscó, pues entonces no requieren atención. Todo eso, si se dan cuenta, viene del estigma, del prejuicio y nos lleva a un proceso de discriminación que nos hace ser vulneradores de los derechos humanos de los pacientes de una forma que tiene que ver con el constructo social. Pero que tenemos que ir revisando todo el tiempo, porque todos tenemos estos arquetipos en nuestro imaginario. En algunos estudios que hemos visto, o sea, que le preguntaron a un montón de gente que qué pensaba, bueno, a 1,737 personas, que qué pensaban con respecto a estos padecimientos mentales, y preguntaban así que si pensaban que eran peligrosos para el prójimo. Sobre depresión, el 23% dijo que sí. Sobre trastorno de pánico, el 26% dijo que sí. Y sobre esquizofrenia, el 71% dijo que las personas con esquizofrenia eran un peligro. Que si era impredecible. Sobre depresión, el 56%, trastornos de pánico 50% y esquizofrenia 77%. Imposibilidad para dialogar, depresión 62%. Trastorno de pánico 24% y esquizofrenia 58%. Si yo considero que mi paciente o la persona con la que estoy hablando, la persona que voy a ver, tiene una imposibilidad para dialogar, pues es poco probable que yo tenga la iniciativa para dialogar con esa persona y ver entonces cuáles serían los mecanismos para tratamiento o afrontamiento, ¿no? Y nos pasa con otras personas, o sea, si consideramos que alguien no es lo suficientemente capaz de entendernos, o sea, podemos como darle la receta y ya no dar más explicaciones porque no me va a entender. Entonces, este estigma nos lleva a tener prejuicios sobre que no me va a entender y entonces tenemos acciones como no le voy a explicar porque para qué si no me va a entender. Cuando les preguntan a los usuarios que si se han sentido discriminados o cuáles son las sensaciones que ellos han tenido, bueno, muchos dicen que evitan revelar algo sobre su enfermedad más que a la familia y eso porque pues es estrictamente necesario y es lo que les decía. O sea, pocos de nosotros llegamos a una entrevista de trabajo, me preguntan si tengo algún padecimiento, no tengo un problema en decir si soy diabético o si tengo dislipidemia o si soy hipertenso, pero sí tengo depresión, ansiedad, trastorno de pánico. Y no se diga esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático complejo, no se menciona. Dicen haber sido evitados, dicen haber sentirse expuestos en notas periodísticas, que las personas los ven desfavorablemente, que es exactamente la definición de estigma.
que han tenido poco apoyo por supervisores o compañeros de trabajo y no ser tratados con amabilidad por la policía. Entonces, toda esta concepción permea en toda la sociedad, permea desde los que somos servidores públicos, desde la parte comunitaria, desde la familia, las parejas, los que dan atención, desde cómo se hacen las políticas, cómo se organizan los servicios también permea, porque es poco probable que tengamos servicios para personas que tienen algún tipo de discapacidad si no los vemos o no están en el radar o no los vemos tan... si los tenemos como nulificados o rechazados. Por eso toda la parte de las políticas que han tenido que ver con personas con discapacidad se han movido en muy grande parte por organismos de la sociedad civil. Y bueno, ¿cuáles son los contenidos cognitivos más frecuentes que tenemos sobre las personas con padecimientos mentales graves? Pues como les decía, que son peligrosos, que son extraños o impredecibles, que dificultan la relación, que tienen una incapacidad para manejar su vida. Y esto va con toda una creencia de incurabilidad que a veces nos hace que ellos no tomen decisiones. La psiquiatría es algo muy nuevo dentro de la medicina. Y las neurociencias y la reorganización de los sistemas de salud mental para el abordaje comunitario de los problemas de salud mental tiene 20, 30 años. En México tiene muy poco. De hecho, estamos empezando a hacer toda la reestructura del sistema de salud mental. Pero existe todo este antecedente que tenemos de los grandes hospitales psiquiátricos y en nuestro concepto, si alguien tiene un padecimiento mental grave, debería estar en un psiquiátrico para siempre. Y me voy a lo mejor no tenemos tan cerca el ejemplo de alguien con esquizofrenia o alguien que vive con trastorno bipolar, pero voy a hablar, por ejemplo, de demencia, que es una situación pues más común en nuestros adultos mayores. Cuando uno de nuestros adultos mayores tiene algún tipo de demencia vascular, Alzheimer o lo que sea, lo primero que se nos ocurre es tiene que estar asilado o internado. ¿Sale? Y esto tiene que ver justamente por la incapacidad para manejar su vida. Y puede que lo haya en un proceso de demencia grave. Sin embargo, la decisión del tratamiento, de lo que iba a pasar con su vida y todo, debió haber correspondido al paciente cuando se debió de haber atendido de forma temprana. El estigma es tanto que en México una persona con un padecimiento mental se puede tardar entre 7 y 10 años en ser diagnosticado. Y tiene que ver con todas las veces que fue al centro de salud, que fue a los hospitales, que le hicieron 1000 pruebas y que nadie o el mismo paciente no acudió a realmente una valoración especializada o no especializada, que alguien le dijo, oiga, pues es que tiene depresión y por eso se siente así y el tratamiento, pues vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a apoyarnos de tal y tal y tal para poder abordarlo. El resto de los contenidos cognitivos es la atribución de la responsabilidad o culpa por lo que sucede. Me voy a regresar mucho al ejemplo del consumo de sustancias. Solemos culpar a las personas con algún trastorno de dependencia o a las personas deprimidas porque no le echan ganas, ¿no? Los sentimientos o los prejuicios que tenemos son miedo, de rechazo o desconfianza. Y otra que a lo mejor que pensamos que no es prejuicio, pero tiene que ver con la compasión, pero manteniendo la distancia, ¿no? Sí tengo compasión de este grupo vulnerable, pero de lejitos. Entonces puedo llevar despensas, puedo hacer una colecta, pero no son parte integral de mi comunidad, no son parte de mi población, no son parte nuestra, son algo que hay que tener alejado, aunque cuidados, pero porque pobrecitos. Mediante el rechazo, el aislamiento o la recomendación de tratamientos coercitivos o la reclusión institucional también son formas en que ejercemos o que tenemos prejuicios hacia las personas con algún padecimiento mental. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el que las personas con algún padecimiento mental estén estigmatizadas? Bueno, pues del imaginario, la palabra la locura ha cambiado de nombre muchísimas veces, ¿no? La esquizofrenia se ha llamado de mil formas, bueno, no de mil, pero sí de muchas formas a lo largo de la historia intentando no ser estigmatizada. Sin embargo, el que a alguien le digan loco implica peligrosidad, agresión y riesgo de contagio, ¿no? Y esto lo vemos hasta en las películas de zombies. Entonces, en el imaginario social, cualquier persona con un padecimiento mental puede pasar eso. Y eso ha permeado a través de los siglos.
el papel de la sin razón, de que alguien pierda la razón, como así le decimos, tiene una imagen negativa muy, muy importante. Las figuras institucionales que han prevalecido, los asilos y los hospitales psiquiátricos, que aparte no se ven favorecidas por todas las películas que hay sobre todo lo terrible que pasa en los hospitales psiquiátricos, que la mayor parte de eso en realidad honestamente ya no pasa, o nunca ha pasado. Y además no solamente a las instituciones, a las personas que atienden padecimientos mentales, ¿no? A los psicólogos o a los psiquiatras. Si alguien es psicólogo o es psiquiatra, seguro es porque algo muy malo le está pasando en su cabecita. Entonces, cuando pensamos eso, hay todo un estigma hacia toda la estructura y una visualización. Y esto también lo podemos ver en un montón de series que siguen saliendo sobre lugares, hospitales psiquiátricos que siempre son regularmente historias de terror. La organización de la atención con base a instituciones monográficas. Para nosotros es normal ir a un hospital si nos sentimos mal y ahí vamos a ver al endocrinólogo y seguro en el mismo hospital va a estar el cardiólogo y en el mismo hospital va a estar el nutriólogo y si me va bien y todo está bien, también hasta el rehabilitador. Pero si me mandan a salud mental o si me mandan a un hospital, probablemente esté fuera, alejado de la ciudad. De hecho, los primeros hospitales psiquiátricos estaban fuera de las ciudades. Por ahí de los años 1400, de hecho, había barcos donde subían a todas las personas con padecimientos mentales, pero era a todos los indeseables, a las personas sin casa, a las personas con retraso mental, a los ladrones y a las mujeres que ejercían la prostitución, o sea, todos en el mismo lugar. También ahí se encerraba en los hospitales psiquiátricos a todos en el mismo lugar. Entonces, el sistema sanitario ha sacado a la salud mental del propio sistema sanitario. Entonces, para nosotros también es difícil verlo. Por eso, si llega un paciente con algún padecimiento mental, pensamos que pues él se debe de ver en el psiquiátrico, ¿no? O con algún psiquiatra, el que sea, donde esté, pero no aquí. Sin embargo, pues así como nos toca ver el páncreas, los pulmones, etcétera, debemos de ver el cerebro. El cerebro es parte del cuerpo y nos toca verlo en el primer nivel de atención. Pero entonces, bueno, una es esta parte, o sea, como siempre ha estado separado el sistema de salud mental, pues entonces así lo vemos. ¿Hacia dónde vamos ahorita? Hacia una integración en el sistema de salud mental, que haya salud mental con una visión comunitaria, y esto está implicando toda una capacitación al primer nivel de atención con herramientas que nos da la Organización Mundial de la Salud para que todos podamos atenderlos. Porque además, bueno, en nuestra práctica diaria, en nuestra consulta en el primer nivel de atención, casi el 40% de las situaciones que vemos tienen que ver con padecimientos mentales. Si mi paciente diabético está deprimido, así yo le puedo comprar el análogo de GLP-1 de 4,000 pesos y que se lo ponga, pero es poco probable que llegue a niveles adecuados de glucosa, porque como la depresión es una enfermedad con bases neurológicas que tiene que ver con todo el sistema neuroendocrino, pues entonces no va a haber una regulación adecuada del cortisol y de la noradrenalina y entonces no vamos a poder tener una regulación adecuada de la glucosa, así me gasté 8,000 pesos mensuales en medicamentos. Entonces tenemos que ver al individuo como un ente integral, tenemos que ver pacientes, no padecimientos, para poder atenderlo. Por eso es tan importante que la salud mental esté integrada dentro del sistema sanitario. Y como decía, las consecuencias del estigma no solamente son para las personas, son para el entorno familiar, ¿no? La familia, por ejemplo, del paciente, de la persona que se suicidó o se intentó suicidar, bueno, pues a veces la familia prefiere evitarlo, justo como ahorita pasa con el COVID. Las familias prefieren no decir que alguien falleció de COVID porque entonces van a ser ellos los que llevaron la enfermedad a los poblados. Bueno, eso también pasa con las personas con los padecimientos mentales. Hace años, y todavía no dudo que pase en muchas comunidades, había cuartos para las personas con algún padecimiento mental para que nadie los viera o nadie estuviera en contacto con ellos. Hay un estigma hacia los propios profesionales de la salud mental, es decir, hacia los psicólogos o hacia los psiquiatras, ¿no? Podemos pensar que pues, por algo raro ha de tener para poder dedicarse a eso. Somos especialistas como cualquier especialista. Y hacia los propios servicios. El hecho de que me digan, oiga, pues es que está deprimida
o está muy ansiosa, no se está infartando a cada rato, la verdad es que pues lo que tiene es un trastorno de ansiedad generalizada y está teniendo crisis de pánico, necesito que vaya al psiquiatra, pero en el hospital no tenemos, entonces el hospital psiquiátrico está a 1 hora, le voy a dar una referencia, parecería un insulto. Y eso no pasaría si le dijéramos, oiga, necesita que vaya al cardiólogo, que también está en la capital, porque pues está mal de su corazón. Y eso tiene que ver con los conceptos que hay sobre también los servicios, ¿no? A los hospitales psiquiátricos, entonces van los que ya están muy mal, los que no tienen remedio, los que no van a poder salir, los que son peligrosos, los que no pueden manejar su vida. Y yo no estoy en ese punto. Y pues no solamente al paciente le cuesta aceptarlo, a mí como personal de salud también me puede costar trabajo decirle, ¿no? Si yo también tengo estos prejuicios y estos preconceptos sobre los padecimientos mentales. Así que, como les decía, la discriminación es una consecuencia directa del estigma. Y aparte, es entonces donde la vulnerabilidad a nuestros derechos humanos se presenta. Cuando los actos derivados de un prejuicio y de un estereotipo repercuten en qué tanto puedo abordar yo acceder a mis derechos, entonces nos estamos enfrentando a un problema ya social, estructural muy grave. ¿Qué se ha visto con las personas que tienen padecimientos mentales y cómo se ven vulnerados sus derechos? Bueno, el acceso a la vivienda es algo importante porque para ellos es muy difícil mantener los empleos, tanto por el padecimiento como por el que alguien sepa que tengo algún padecimiento. Las relaciones sociales significativas, y yo pienso que las personas con estos padecimientos pueden ser peligrosas, es probable, ¿se acuerdan que les decía que, o sea, puedo tener compasión, pero de lejitos? Entonces, eso afecta las relaciones sociales. Discriminación de tipo legal, que yo quiera acceder a poner una denuncia y que la gente diga, no, pues es porque tiene un padecimiento mental, seguramente pues está mal por eso. El nivel de servicios sanitarios, y a nivel de servicios sanitarios me refiero con la inversión de la atención de salud mental. Sabemos que la base, que la pirámide de servicios implica el autocuidado, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, y ya los hospitales especializados como en la punta, ¿no? Es como el último recurso donde tenemos que llegar. Bueno, en salud mental pues estamos al revés. Quien carga toda la atención son los hospitales psiquiátricos. Y pues hospitales psiquiátricos en el país tenemos 35. Entonces, de hecho, hay estados que no tienen hospitales psiquiátricos. Entonces, si yo vivo a 3 horas de la capital, 4 horas, y me salen 300 pesos ir y 300 pesos regresar, pues es poco probable que pueda acceder a este tipo de servicios. Por eso es tan importante la atención primaria de la salud en salud mental para poder dar acceso a todo este tipo de padecimientos. En el ámbito de las políticas públicas, cuando no hay una presión social, entonces puede que no se armen políticas públicas que tengan que ver con poblaciones vulneradas. Su reflejo en los medios de comunicación, como decía, o sea, todos hemos visto películas y en todas las películas las personas que son asesinas seriales, que son los malos de la película, que son a los que les vea peor en la película, pues son personas con padecimientos mentales. Y no solo eso, por ejemplo, en los suicidios, cuando hay suicidios, pues hay toda una reglamentación o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para poder manejarlo en medios, ¿no? Que no se diga el nombre de la persona, que no pasen imágenes explícitas del método y que no se hable del método. Cuando hablamos de eso tenemos que dar recomendaciones a la población por si tú estás en algún problema puedas pedir ayuda. Y pues bueno, eso sabemos que eso no pasa, ¿no? O sea, salen en periódicos bastante alarmistas y con todo súper explícito. Las legislaciones pueden restringir en ocasiones los derechos de las personas en función al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el derecho de la familia que tiene como a la interdicción y la evaluación de estos pacientes puede no llevarse a cabo si no tenemos los recursos legales a la mano. Los derechos civiles como la libertad. En México ya no, en los hospitales psiquiátricos, ya no públicos, se intenta ya no asilar, toda la tendencia es hacia que sean personas que permanezcan en la comunidad. Sin embargo, sabemos que hay instancias que internan de forma involuntaria y crónica
a personas que están en capacidad de decisión, ¿no? Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en estas instancias como centros de rehabilitación o anexos que no tienen una regulación por salud, muchos de ellos, y que internan personas para un tratamiento sin personal especializado en contra de su voluntad y sin dar aviso a las autoridades. El derecho al voto, al matrimonio, al cuidado de los hijos, al manejo del dinero. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy claro es en los adultos mayores. A lo mejor no tienen un deterioro cognitivo que les impida tener, que les impida manejar su dinero, sin embargo, la familia puede tomar el control del dinero en ocasiones y no son contemplados los deseos del familiar, ¿no? O el cuidado de los hijos. En mujeres que pueden llegar a tener algún problema de salud mental, el cuidado de los hijos les es quitado. El uso indebido de diagnósticos o el trato desigual o poco respetuoso. Esto es algo que en los hospitales psiquiátricos nos enfrentamos muchísimo, porque podemos tener un paciente con algún padecimiento mental que además tiene neumonía. Y entonces lo mandamos al hospital general por neumonía y nos dicen, no, aquí no, porque es un paciente psiquiátrico. O sea, sí, pero es un paciente psiquiátrico que no solo también puede tener neumonía, los pacientes con padecimientos mentales graves crónicos tienen aún más enfermedades físicas no mentales que pueden agravar lo que tienen. Entonces, es muy común que pase que no tengan la atención adecuada, y esto tiene que ver con cómo lo vamos a tener aquí, si es psiquiátrico, y puede ser peligroso. Y eso pasa en el personal de salud. Y otra es la visión del hospital psiquiátrico como un espacio exclusivo y universal para personas que tienen problemas súper graves. Como les decía, o sea, una persona que tiene una depresión moderada, que a lo mejor es el servicio especializado que requiero en este momento, puede atenderse en un centro comunitario de salud mental, puede atenderse en un centro primario de atención a las adicciones, podría atenderse en un centro de salud cuando el personal ya está capacitado en MHGAP. Y esto nos lleva a situaciones sociales aún más impactantes. Hay una falta total importante a los derechos humanos en este tipo de personas, pero que además va acompañada de repercusiones económicas por aumento en el gasto sanitario, por la pérdida del empleo, por la disminución de la productividad, que en el sistema en el que vivimos tiene que ver con la ganancia de dinero, evidentemente, y que lleva a una situación de pobreza y viceversa, ¿no? Por la privación económica, por el bajo nivel de instrucción que tienen este tipo de pacientes, o el acceso a la educación que tienen este tipo de pacientes, y por un desempleo. Entonces, bueno, hay un círculo vicioso donde sí vemos que la pobreza es un factor de riesgo para tener padecimientos mentales, leves, moderados y graves, pero que además a las personas que tienen padecimientos mentales leves, moderados o graves, es más probable que vivan en situaciones de pobreza, y esto tiene que ver con toda la falta al acceso a los derechos humanos que les comenté hace un momento. Así que, cuando nosotros queremos establecer una estructura comunitaria de atención a la salud, que incluya salud mental, porque sin salud mental no hay salud, tenemos que hablar sobre el estigma, tenemos que hablar sobre las actitudes negativas que se tienen a los pacientes que tienen algún padecimiento mental, tanto en nuestro ámbito de atención, como en nuestro ámbito comunitario, como en nuestro ámbito familiar, como en nuestro ámbito social, como en el ámbito individual, de pareja, etcétera. Es muy importante. Si nosotros no lo identificamos, entonces no voy a poder abordarlo de una forma distinta, y entonces la atención que vamos a dar no va a ser integral. Y probablemente no tengamos tanto éxito en los abordajes que tengamos, ¿no? O sea, por más que tratemos de que nuestro paciente con insuficiencia renal, que me la paso estudiando muchísimo para que esté increíble, esté bien, si tiene un padecimiento mental, todo el problema ligado tanto a la parte conductual, emocional, social y neuroendocrina que implican las alteraciones en el sistema regulatorio cerebral, va a impedir que tenga el tratamiento o la respuesta más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
con respecto al tema de salud mental. Como les decía, como ha sido una población segregada, pues se han hecho determinaciones importantes, ¿no? Que toda persona tiene derecho al disfrute más alto, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que pone relieve en que la salud mental es parte esencial de ese derecho. Entonces, cuando decimos que todos tenemos derecho a la salud, también estamos hablando de salud mental. Y reconoce que las personas con problemas mentales tienen el derecho a vivir de forma independiente, ser incluidas en la comunidad, ejercer autonomía, capacidad de actuación, de participación y de tomar decisiones en los asuntos que les afecten y respetar su dignidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, consideremos eso cada vez que estamos entre alguna persona que nos hable sobre esta parte emocional. ¿Cuáles son las intervenciones que se ha visto que se pueden utilizar desde lo social hasta lo individual en todo ese? ¿Se acuerdan de todo el diagrama que vimos sobre los problemas de salud mental? Bueno, en la parte social, en los problemas de salud mental, es importante disminuir las asimetrías de poder. Y eso parecería como complicado, pero hacer a los pacientes parte de su proceso diagnóstico y su proceso terapéutico es muy importante, y no solo en los pacientes con padecimientos mentales, en todos los casos, ¿no? El uso razonable de diagnósticos también es adecuado, o sea, poner diagnósticos sin una base previa bien fundamentada puede crear estigma en los pacientes. Voy a decir un ejemplo muy, muy claro, que es algo que pasa. Niños que empiezan a consumir sustancias muy pequeños, tal vez alcohol o marihuana desde muy, muy jóvenes, 12, 15 años, pongamos. Entonces decide la familia que lo va a meter a un centro de internamiento que no es regulado, donde lo ve personal no especializado en salud mental, a lo mejor una persona que vivió estas situaciones de consumo de sustancias, pero le dice, tu diagnóstico es que eres un adicto. Bueno, para hacer un diagnóstico de trastorno por dependencia de sustancias requiere haber cambios morfológicos y funcionales en la estructura del cerebro. Para eso pasa mucho tiempo y requiere todo un diagnóstico, tanto clínico como como de laboratorio y de imagen para poder llegar a esa conclusión. Pero decirle a un niño de 15 años que es adicto y va a ser adicto para toda su vida, pues es una etiqueta muy, muy, muy fuerte. Puede que tenga un consumo problemático, puede que sí tenga un abuso totalmente, pero el diagnóstico de adicción como tal es un diagnóstico que se tiene que hacer con personal especializado. Y sí puede ser una etiqueta que estigmatice a una persona por el resto de sus días. La atención integrada, bueno, entonces les digo, o sea, evitar como las etiquetas y ver en el uso de servicios. ¿Qué es importante? Que sea una atención integrada a los sistemas generales, que nosotros podamos integrar dentro de nuestras comunidades el poder dar un diagnóstico de salud mental y que haya una atención sanitaria efectiva, tanto en la parte farmacológica como en la parte psicoterapéutica. Entonces, hay muchas intervenciones breves que se pueden dar en el primer nivel de atención, aquellos que ya han tomado o que tomarán eventualmente la herramienta de MHGAP, verán que hay herramientas breves muy, muy chiquitas que podemos ir haciendo en los pacientes poco a poco. Revisar otras conductas contextuales. Cuando hablamos de salud y hablamos en la parte de lo biopsicosocial, al personal de salud nos gusta quedarnos en lo bio, ¿no? Es lo mío, yo estudié sistema renal, sistema nervioso, y yo solamente veo de aquí para acá. Ya si se fracturó el dedito, pues eso lo tiene que ver el ortopedista especializado en dedito, no yo, porque yo veo el alma y de las personas y el cerebro y etcétera, y soy un ser iluminado que solo hace eso. Pues no, o sea, tenemos que ver todos los contextos, y no solamente el contexto en individual del paciente, tenemos que ver los contextos sociales, porque como personal que está en el primer nivel de atención, sí podemos influir en eso, porque no solamente están los médicos, están las trabajadoras sociales que hacen un súper mega trabajo articulando todo el sistema de salud con otros sistemas. Están los psicólogos, están los promotores de salud, están las enfermeras que muchas veces
son más cercanas a los pacientes y que tienen la oportunidad de socializar más con los pacientes y de hablar más con los pacientes y de ver cuáles son las situaciones contextuales que permiten una mejor atención para darles apoyo social y un tratamiento efectivo. La desaparición de hospitales psiquiátricos ha sido una regla en la mayor parte de los países. Esto no es como tan sencillo. Implica toda una transición hacia un modelo de salud mental comunitaria, principalmente en primero y segundo nivel de atención para que eso pueda llegar a ocurrir. Lo que ha pasado en muchos modelos o muchos países es que los hospitales psiquiátricos funcionan como un tercer nivel de atención, casi como un instituto nacional. Pues bueno, ven cosas muy, muy especializadas, se dedican a formación de recursos y se dedican a investigación. Después, ¿qué hacemos con las actitudes, los prejuicios y la discriminación? Primero tenemos que revisar, me gusta cómo lo ponen ahí, nuestros miedos ancestrales. Justamente, o sea, ver, si lo que tenemos es un hospital psiquiátrico a la mano, pues bueno, utilizarlo y quitar el estigma alrededor, ¿no? La educación a distintos sectores de la población también nos toca, porque es salud pública, y la salud pública nos toca educar a la gente sobre qué es la salud mental, qué es la enfermedad mental y qué es un padecimiento del cerebro que se tiene que atender, así como nos atendemos nuestro pie diabético. El contacto y la interacción social es importante para estas personas, entonces, bueno, más bien para todos, no solo para ellos, pero es importante seguirlos manteniendo porque es uno de los derechos humanos que se ve vulnerado justamente por el estigma y la discriminación. Y con respecto a los medios de comunicación, a lo mejor nosotros no tenemos tantísima injerencia sobre eso, pero sí es importante saber que limitar o promover poco este tipo de situaciones donde se exponen problemas de salud mental de una forma que estigmatiza, es importante. Y no solo problemas de salud mental, o sea, en realidad cualquier grupo vulnerable, o sea, cuando son memes que ahora están de modas que implican la burla a una persona con salud mental, la burla a una persona de la población LGBT, la burla a una persona afrodescendiente, la broma a una persona de nuestras poblaciones indígenas, pues nosotros estamos fomentando nuestros prejuicios. Los medios de comunicación ya no son la televisión que veíamos en los 80, que solamente nos hablaba. Los medios de comunicación se mueven a través de lo que nosotros vemos y consumimos en las redes sociales. Entonces, podemos modificarlo no consumiendo situaciones que sean agresivas, violentas, estigmatizantes, prejuiciosas y discriminatorias hacia poblaciones que son vulnerables. Y finalmente, la discriminación en el acceso a los servicios sociales es algo que se tienen que trabajar desde los sistemas, ampliando los sistemas de salud y platicar con nuestros pacientes sobre el autoestigma. Es decir, si es un paciente que vive en esta situación, ayudarlo a mejorar el aislamiento que está, bueno, disminuir el aislamiento que está teniendo, ayudarlo a tener más oportunidades, ayudarlo a socializar más, entonces va a ayudar a romper como todo este esquema del estigma. Entonces, bueno, pues en ese sentido es bastante rápido lo que les quería comentar, y creo que la única reflexión aquí es que siempre les digo, el cerebro también se enferma y eso no hace que algunos padecimientos sean más valiosos que otros. Cuando valoramos integralmente a una persona, es más probable que tengamos éxito en nuestro tratamiento, cual sea nuestros padecimientos, y atender los problemas emocionales en el primer nivel de atención es prioritario. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que ir rompiendo los estigmas, los estereotipos, los prejuicios y así los actos discriminatorios que podemos, no voluntariamente, me queda claro que el personal de salud somos los que más atendemos a la población, los que estamos ahí, los que damos nuestra vida para la gente, más ahorita lo estamos haciendo de una forma con muchísima vocación. Sin embargo, este tipo de situaciones está en la formación que todos hemos tenido y pasa hacia diferentes grupos vulnerables y tiene que ver con justamente eso, con nuestra formación. Entonces, ir revisando en nosotros mismos los conceptos que tenemos de las personas para revisar si estamos teniendo prejuicios o si esto ya está llevando a situaciones discriminatorias, es algo que es un ejercicio valioso para nuestra vida, no solo como profesionales de la salud, sino como individuos y como mexicanos que queremos justamente llegar a esta situación utópica de que todos tengamos acceso a estos 30 derechos humanos a los que nosotros también queremos
como individuos tener acceso. Es cuanto. Muchas gracias a todos por escuchar y por su tiempo. Muchas gracias, doctora. Pues los invitamos, como siempre, a participar. Si alguien tiene interés en que se le abra su micrófono, por favor de indicárnoslo para poder abrir su micrófono. En el chat vemos algunos comentarios, sin embargo, todavía no tenemos preguntas, entonces los invitamos para que realicen sus preguntas. Mientras voy a hacer algún comentario de Guillermo Telles. Él comenta: buena tarde, muy buena ponencia. Él solamente dice: una vez me tocó atender varios pacientes con ansiedad y esquizofrenia y se ponen muy agresivos. No sé si quiera comentar algo sobre esto, doctora. Yo siempre en la página de coronavirus hay un video sobre justamente qué hacer para el personal de salud en específico, véanlo en la sección de salud mental, qué hacer con los pacientes agresivos. Regularmente una persona con esquizofrenia o ansiedad mucho menos son agresivos porque sí, hay toda una situación que me lleva a yo alterarme en esta situación. Y no son los únicos pacientes, digo, también los familiares, las personas que están en una situación de estrés pueden reaccionar con violencia o con agresividad. Entonces, hacer una revisión minuciosa de cómo yo estoy acercándome, dando malas noticias o dando noticias que pueden ser angustiantes para una persona es importante. Finalmente, yo soy el personal de salud que tiene que pues manejar la consulta. Entonces, hay como tips muy sencillos. La primera es, si estoy en una situación donde sí ya llegué y de plano el paciente o la persona está violenta de entrada, pues entonces uno, no voy a ir solo ni me voy a exponer. Pero regularmente no es así. En la mayor parte de las ocasiones tiene que ver con la frustración que implica, por ejemplo, en los pacientes ansiosos, llegar al sistema de salud y que si yo siento que me estoy viendo, me estoy infartando y me dicen que no tengo nada y no me atienden rápidamente, como yo considero que debe ser rápidamente y entendiendo que los sistemas de salud de repente tienen como un tiempo prolongado de atención y que finalmente si yo sé que es un paciente que tiene una crisis de ansiedad y que no está poniendo en peligro su vida, que tenga que tener un periodo de espera un poco más alto, eso implica que el paciente se va a irritar más. Entonces, la forma de abordarlo tendrá que ser de una forma empática. Si yo estuviera sintiendo eso, ¿qué querría? O sea, al menos que tener como una explicación lógica o básica de entrada de qué es lo que me está pasando, de que a lo mejor no estoy en una situación en la que esté poniendo en peligro mi vida, que me van a atender, que me den alguna como consejo, hay como técnicas breves para atención a personas con ansiedad, y entonces puede que me calme. Ahora, en una persona que tiene síntomas psicóticos, como es en el caso de la esquizofrenia, también no es como tan común que lleguen de entrada violentos. Finalmente, estamos contenidos en nuestra realidad. Si mi realidad, a lo mejor tengo una idea delirante de persecución, donde siento que la gente me quiere lastimar, y entonces me llevan, llegan 2 policías y me llevan a la fuerza a un hospital al que yo no quiero ir porque evidentemente yo estoy bien, pues entonces claro que me voy a poner agresivo. Claro que me voy a enojar muchísimo porque 2 personas me están cumpliendo el miedo gigante que tengo, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con el acercamiento que nosotros tenemos para estos pacientes, en nosotros mostrarnos tranquilos, nosotros mostrarnos con tranquilidad y explicar que está en una valoración médica y que esta valoración médica se hará por todo un equipo y que que el hecho de que él se sienta mal de repente se puede deber a un padecimiento que puede ser físico, puede ser mental, porque esa es la realidad, y que tendremos que hacer una valoración. Y regularmente funciona. Pero si una persona, llega y está enojada, en realidad es igual como, cuando me refiero a que seamos empáticos, me refiero a que es como si yo estoy como muy enojada, ¿no? Y llega alguien y también me grita, pues me voy a enojar más, ¿no? Entonces, hay que ver como algunas técnicas para poder disminuir o ver de forma asertiva qué pasa con esos pacientes. Y esto funciona también, para pacientes cuando se acaba de morir un familiar, cuando vamos a dar malas noticias, funciona muy bien. Entonces, en la página de coronavirus, en la sección de profesionales de la salud, en la sección de salud mental, hay un video sobre qué hacer
cuando hay situaciones de violencia por parte de algún paciente. Y también está un curso en la GCS, en la página de, ¿cómo se llama la página? Bueno, en la página de GCS sobre cómo dar malas noticias. Y también está en la página de la OMS, sobre cómo dar malas noticias, y eso también nos puede dar muchas herramientas para que esto no nos pase. Muy bien, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Colette Luna. Buenas tardes. ¿Qué nos recomienda el personal de salud para transmitir tranquilidad cuando se les anuncia que son positivos a COVID y evitar conflictos como cuando se niegan a creerlo? Pues eso es como bastante complejo porque estamos en una situación justamente donde hay mucha gente que no cree en el COVID. Lo mejor es siempre, nosotros estar tranquilos. Eso es lo más importante, siempre estar tranquilos y siempre estar seguros. Me refiero, si yo voy a estar en mi consultorio y pienso que puede estar en una situación de peligro, eso también siempre hay que valorarlo porque nosotros vemos hasta la actitud de los pacientes, ¿no? Si mi paciente está hacia enfrente, si está tenso, si está frunciendo el ceño, si está cerrando los puños, bueno, sabemos que puede ser alguien que se puede alterar fácilmente. Entonces, siempre estar seguros, siempre estar, por ejemplo, en las clínicas donde hay algunos pacientes que puedan ponerse agresivos, cerca de la puerta, si consideran necesario que esté abierta. Pero, bueno, son como casos extremos. Estar tranquilos, dar todas las herramientas y la información científica, pero con lenguaje muy claro y que la gente pueda entender, ¿no? Si es como una persona que a lo mejor la escolaridad no es alta y si le decimos, es que su PCR salió positiva y entonces ahora usted tiene SARS-CoV-2 y entonces es probable que requiera una ventilación mecánica, va a ser como muy difícil y probablemente el paciente no nos entienda. Y además se ve esta desigualdad entre el médico y el paciente, que a veces es difícil de romper, porque es importante que hagamos equipo con nuestro paciente. Si yo le puedo explicar en términos muy sencillos, y lo sencillo que se necesite, que hay las enfermedades se crean por distintos virus, bacterias, etcétera, y el COVID es como la influenza o como la gripe que a veces nos da, se contrae de la misma forma, y que esta prueba nos indica que la ha contraído y que la evolución probable es tal y tal. O sea, con palabras muy sencillas es más probable que tengamos la empatía y aprender a escuchar sus preocupaciones y sus angustias, porque a lo mejor lo primero que va a pensar es, pues me está diciendo que ya me voy a morir. Pues no, no estamos en este punto, esta puede ser la evolución, esto sí hay posibilidad, también es importante no mentir, hay posibilidades de que pase esto y esto, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible en este punto y en este punto, de lo más sencillo y de la forma como a nosotros nos gustaría que le explicaran a nuestra mamá o a nuestra abuelita o a alguien que nosotros queremos mucho que está en una situación que es compleja. En este mismo sentido, hay otra pregunta que acaba de hacer Claudia del Ángel y ella pregunta, ¿existe alguna técnica rápida y efectiva que nos permita como personal de salud tomar decisiones asertivas, ya que el estrés sufrido durante esta pandemia puede llegar a afectar nuestro desempeño laboral? Es importante que justamente de las personas que más tienen padecimientos mentales somos el personal de salud. Y tanto es el estigma hacia los padecimientos mentales que no vamos al psicólogo, no vamos al psiquiatra, porque nos enseñaron en toda la carrera que yo tengo que hacerlo bien, hacerlo excelente, tengo que poder sacar las muestras, hacer 5 cirugías, hacer mis notas en la máquina Olivetti sin faltas de ortografía, pasar visita, y además tener a mi familia, verla priva, y todo, ¿no? Entonces, primero, entendamos que somos igual de vulnerables que cualquier persona. Es más, creo que está un poco más vulnerables, justamente porque estamos enfrentándonos a situaciones muy complejas diario. O sea, situaciones no solamente técnicas en cuanto a saber hacer diagnósticos y a dar tratamientos adecuados, situaciones muy complejas en cuanto a la interacción humana, que por más que nosotros
pensemos que no me afecta, pues claro que me afecta ver morir gente, claro que me afecta ver gente llorar, claro que me afecta que alguien me grite porque se murió su paciente, claro que, o sea, claro que me afecta. Entonces, primero, para poder ser asertivos, tenemos que nosotros procurar nuestra salud mental. Y eso implica atendernos. Y atendernos antes de que estemos en una situación compleja, atendernos antes de que tengamos que estar tomando estimulantes para no dormir, atendernos antes de que nos tengamos que tomar un whisky todas las noches porque si no, no puedo dormir, atendernos antes de que esté como tan de malas que ya castigué a todos mis residentes y los dejé 2 semanas guardados sin poder ir a su casa del mal humor del que estoy, ¿no? Atendernos antes de que le gritemos a los pacientes porque de verdad ya sé que tengo 60 pacientes afuera y tengo 200 notas pendientes y me pone de muy mal humor. Claro que el sistema de salud, y más en una pandemia, nos puede poner en este punto. Sin embargo, si no atendemos nuestra salud mental con los medios que son probados, que es la atención psiquiátrica o el uso de psicofármacos y la parte emocional, pues entonces va a ser complejo que nosotros podamos ser de formas asertivas. Técnicas, sí hay, como les decía, está el curso, ahorita tenemos, hay dos cursos en la página de la Secretaría de Salud, que son el de cómo dar malas noticias, salud mental en grupos vulnerables y salud mental en COVID. Entonces, esos nos dan muchas herramientas y también tienen otras herramientas en la página de salud mental COVID. Sin embargo, por más que yo quiera usar una herramienta, si yo no me siento bien, si siento que estoy colapsando y no me atiendo, pues entonces va a ser muy poco factible que si el manual me dice sea asertivo y esté tranquilo y respire calmadamente cuando le dice a su paciente, si no he desayunado, no he comido, no he cenado, ya son las 11 de la noche, tengo un montón de trabajo y estoy de súper malas, pues no va a haber forma en el que yo pueda contestar tranquilamente y pueda ser asertivo. Entonces, pues el tip número 1 es aceptemos que necesitamos ayuda porque la necesitamos, ahorita todos la necesitamos, acudamos a los recursos que sean, o sea, si hay grupos en nuestro hospital, si hay servicio de salud mental en nuestro hospital, vayamos. Si tenemos la posibilidad de acudir a algún tratamiento con algún psiquiatra o psicólogo, lo que sea, vayamos. Y sí, aprendamos de herramientas que hay muchísimas, hay muchísimas disponibles durante este periodo. De hecho, sobre el curso que comentó, Alecita también dice que el curso es muy bueno, lo recomiendo porque ahí se dan malas noticias enfocadas a COVID. Tienen recomendaciones muy prácticas para cómo hablarle a los familiares. Y tenemos también otro comentario de Juliet Gutiérrez. Ella dice, considero que nosotros mismos, como profesionales, estigmatizamos a los pacientes psiquiátricos. En ese sentido, creo que estamos violentando sus derechos y por eso creo que deberíamos de educarnos en este tipo de temas. Y, bueno, en general, la felicitan, doctora, por su ponencia. La consideran muy pertinente y le dan las gracias por compartir este tema. Ajá, bueno, en ese sentido también pues yo quisiera preguntarle, usted tomó o dio en esta sesión un tema muy relevante que tiene que ver justo con el cómo como profesionales de la salud estigmatizamos, tenemos prejuicios y de alguna manera está esta discriminación. Y la reflexión o la pregunta sería, ¿cómo podemos seguir avanzando justo para que como personal de salud problematicemos que al final, si tenemos estos estigmas, esto puede ser un obstáculo para pues, darle una atención integral a nuestros pacientes? Entonces, ¿cómo reflexionar y avanzar cada vez más para que veamos que en realidad es un problema que nos impide tener pues una práctica clínica o médica mucho más integral justo para este abordaje que pues nuestros pacientes necesitan? Pues yo creo que así como los procesos de deconstrucción que estamos teniendo sobre los machismos y el patriarcado en este momento, pues también van procesos de deconstrucción en nuestros imaginarios sobre los padecimientos mentales, sobre la población LGBT, sobre los grupos indígenas, sobre los grupos afrodescendientes.
O sea, esta segregación y separación que tenemos culturalmente como mexicanos del sistema de castas es lo que tenemos que ir revisando poco a poco en nuestros tratos. Por eso les decía, va más allá de pensar, híjole, sí traté a mi paciente mal, sí, a lo mejor me pasé. O sea, es que lo hacemos todo el tiempo con todo el mundo. A lo mejor es más factible o podemos revisarlo, sí, más en nuestros pacientes, porque hasta hay padecimientos, ¿no? Que no nos gustan, es así de, ya viene el paciente con, con el paciente con obesidad, si ya le dije que se pusiera a dieta y entonces no se quiere poner, entonces, o sea, ¿para qué viene? Si ya le dije y no me hace caso, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver, y justamente mi actitud de, ya le dije, entonces, ¿para qué viene? Y entonces ya no veo, a ver, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la dieta no está funcionando? ¿Está deprimido? ¿Está hipotiroideo? ¿No tiene para comprarse comida? ¿No? Y entonces a lo mejor tiene que comer un tamal que en serio es más barato que una ensalada de frutas, ¿no? O tiene que comer tacos que de verdad son más baratos que comer sanamente. Entonces, ¿cuál es el problema y cómo le voy a ayudar a solucionarlo? Pues a lo mejor la ayuda a solucionarlo es decirle, a ver, en la mañana vamos a hacer nuestros toppers, un huevito sí sale más barato que un tamal si lo hacemos con nopales, o sea, son 10 pesos de eso. Y en la tarde vamos a comer frijoles con queso, también es barato, es proteína y es nutritivo, y con eso puede comer una tortilla, no necesita comprar una coca con unas papas que son 20 pesos, y esto sale más barato. Pero ese tiempo no nos lo damos porque el paciente nos cae mal. Entonces, y eso nos pasa con muchas situaciones, ¿no? Entonces, en el análisis, yo creo que una forma muy rápida de hacerlo es, ¿por qué me cae mal este paciente? ¿Qué tiene que no me gusta? O sea, ¿por qué no quiero ver este padecimiento? Y nos vamos a ir dando cuenta justamente de los prejuicios, de los estereotipos que nosotros tenemos. Pero aparte, si lo hacemos en la vida diaria, o sea, ¿por qué no tolero a los policías que viven aquí? O sea, ¿cuál es mi prejuicio sobre los policías? ¿Que son corruptos? ¿Que no hacen nada? ¿Que no vienen? Pues tal vez algunos sí, pero eso no quiere decir que el 100% sí, ¿no? Entonces, o cuál es mi prejuicio sobre las personas de la comunidad del LGBT, ¿no? Que todos son escándalos, que no sé qué, o sea, pues, sí, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, el que yo vea esto primero en una persona sí va limitando la posibilidad de que tenga una atención adecuada, pero no solamente una atención, en nuestra vida individual, una forma adecuada de trato respetuoso con todos los demás. Entonces, pues ese es el ejercicio que tenemos que estar haciendo, y también en los autoestigmas, También, o sea, también el autoestigma y esta visión que de repente nosotros tenemos sobre sobre las otras culturas, los otros países que son mejores, los otros sistemas de salud, donde sí hay, ¿no? Las otras clases sociales. También es importante revisar nuestros autoestigmas para poder irlos modificando y ver el de los demás. Muy bien, pues le siguen haciendo comentarios sobre su excelente ponencia, le dan las gracias por compartir, y pues entonces solamente le pediría, doctora, si usted quiere, pues darles un mensaje final a todas las personas que nos acompañaran el día de hoy. ¿Qué les diría esta tarde para todos aquellos que pues tienen también este interés permanente de seguir actualizándose? Pues que recordemos que la salud mental importa, que una frase que a mí siempre me funciona con los pacientes es: el cerebro también se enferma y el cerebro es parte del cuerpo y el cerebro requiere atención. Entonces, cuando a usted se le enferma el corazón, lo tenemos que atender del corazón. Si se le enferman los riñones, lo tengo que atender de los riñones. Si se le enferma el cerebro, se expresa en tristeza, se expresa en ansiedad, se expresa en ideas delirantes, se expresa en consumo de sustancias, y necesitamos atenderlo como profesionales de la salud. Eso es como creo que de las frases que a mí más me ayudan en la práctica diaria, y que, pues bueno, o sea, pues ya sabemos que como personal de salud tenemos que seguir estudiando, así que les recomiendo que tomen probablemente en breve tengan que tomar el curso MHGAP para la atención primaria a la salud, y que lo tomen como una herramienta que les va a ayudar mucho, porque el 40% de las situaciones que se ven en primer nivel de atención tienen que ver con problemas de salud mental. Y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y su atención. Bueno, pues muchas gracias, doctora, y entonces damos por concluida esta sesión.
Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana.